Vamos a la palabra por un momento. ¿Qué podemos compartir y qué el Señor tiene para todos nosotros? Toda persona tiene una medida de fe. Dios nos ha creado con un propósito. Cuando Dios te creó, te dio con una porción de fe. Y esa fe tiene propósito. No es que te dio algo para que no lo uses nunca. Hay un propósito. Y la fe se debe ejercitar. Por eso el desafío de todos nosotros como hijos de Dios es eso, desarrollar la dosis de fe que tenemos. Porque está. Para saber que tenés fe no necesitas sentir un fuego, un calor, una nube, o que venga un ángel y te digan, ahora tenés fe. Y vos salís, gloria a Dios, voy a hacer... No necesitas eso, ya está. ¿Por qué necesitamos que Dios confirme tantas veces lo que Él ya ha dicho? Que está. Tenés fe. Diga conmigo, yo tengo fe. Tengo fe. Y también tenés un propósito. No estás acá por casualidad o no estás en esta vida por casualidad. Hay un propósito dado por Dios. Dios quiere usarte. Para eso te dio la fe. Y eso tenemos que tenerlo claro como hijos de Dios. Hay propósito, hay fe y hay propósito. Hay fe y hay propósito. No necesitas que venga un profeta y te diga, ahora tenés fe. Salí. No, ya está. Porque Dios te va a decir, yo ya se lo dije antes. ¿No te pasa que por ahí en tu familia uno de tus hijos dice, no sabés, me dijo alguien tal y tal cosa, un problema, cómo se soluciona? Y vos decís, nosotros te lo dijimos antes. Te lo dijimos, pero no nos escuchaste. Bueno, muchas veces con Dios nos pasa lo mismo. Él nos dice en la palabra algo, Él nos da un consejo, pero nosotros necesitamos que otro venga y nos lo diga. Y estamos buscando que venga alguien y nos profetice y nos diga tal cosa. Ahora tenés fe. Ahora tenés fe. Y Dios te dice desde arriba, yo ya te lo dije. Hay un montón de versículos bíblicos que te di fe, que hay fe. Entonces, bueno, tenemos que tener esa certeza y no dudar de que somos personas de fe con propósito. Soy una persona de fe con propósito en este mundo. ¿Para qué tenemos fe con propósito? Lo que dice, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén con un propósito. Desde el momento de la creación. Primero, para gobernar, para sojuzgar y para multiplicar. Mire el propósito que usted tiene aquí en la tierra. Para gobernar. No es que tenés que en tu casa entrar a los gritos y mandonear a todo el mundo. O en tu trabajo. Él te da la autoridad por medio de la fe para que esa autoridad sea usada, autoridad de gobierno, gobernar. Pero no tiene que ver con esa autoridad, cuando hablamos de gobierno enseguida nos vamos al lado político y vemos a las autoridades. Y bueno, no habla solamente de esa clase de gobierno, habla de gobernar y tener autoridad inclusive sobre lo natural. Y era lo que les comentaba hace un momento, cuando tenemos fe, tenemos la autoridad de gobernar, inclusive sobre una enfermedad. Y ahí es donde uno tiene que usar la fe y tenemos que entenderlo. Y que Jesús le enseñó a sus discípulos esto. Por eso Él le habló a la tormenta. Por eso Él le habló a la naturaleza. Por eso los milagros de multiplicación, por eso se sorprendían todos cómo este hombre le habla a las cosas, porque entendía lo que era gobernar. Esa autoridad de gobierno es la que Dios nos ha dado a todos nosotros. De hablarle aún a las cosas, de hablarle porque tenemos autoridad. Imagínate si estás en la vereda, está tu auto y vos le hablás. Vas a funcionar bien. Mientras yo sea tu dueño, vas a andar bien. Es una locura. Para el que te ve, dice, mi vecino se volvió loco. Pero para un hijo de Dios, tenemos la autoridad de hacerlo. Hacelo cuando no te vea nadie. O hacelo dentro del garage, si querés. Pero hacelo. Dale la orden porque tenés la autoridad por la fe de gobierno. Era lo que hizo Jesús. Jesús hacía esto.
Jesús hacía esto y solamente tenemos varios ejemplos en la Biblia que nos enseña que Él lo hacía porque tenía autoridad por medio de la fe para gobernar. Lo mismo lo hizo Adán en la naturaleza. Él comenzó a ordenar. Él le puso nombre a todos los animales de la tierra. Le puso nombre. Ahí empezó a gobernar. Imagínate, parecía la ballena, bueno, te llamás ballena. No, yo me quiero llamar tigre porque me dijeron que el tigre es más lindo. No, vos sos ballena. Listo. Imagínate, Él nombró a todos los animales de la tierra. Tuvo que usar autoridad. ¿Por qué? Porque no se pondrían de acuerdo. O por ahí la naturaleza es mucho más dócil que nosotros, ¿verdad? Pero sí, Él usó esa autoridad. Y así empezó a usar la autoridad de gobierno bien usada, bien usada. Bueno, eso es lo que debemos, ni hablar en el mundo espiritual, ante los gobernantes, potestades, principados. Tenemos la autoridad de gobernar, de sojuzgar también, de sujetar. Tenemos la autoridad y para eso Dios nos ha dado fe, esa fe sobrenatural. Por eso debemos usarla. Tenés que usarla como cristiano, sojuzgar en el nombre de Jesús. Si ves algo que no está bien, te plantás en oración y orás. Señor, yo deshago esta maldición, corto las cadenas en el nombre de Jesús. No lo hago con mis fuerzas, lo hago con las fuerzas de Dios. Sojuzgar y también multiplicar. Quiere decir que estamos acá en la tierra para que todo lo que hacen no solamente tiene que ver en el plano natural de tener hijos y que la civilización crezca, sino también en que todo lo que tocan mis manos crece, se multiplica, en producir, en hacer, en lograr. Tenemos esa facultad dada por Dios. Por eso, hermanos, hay un propósito para nuestras vidas y para eso Dios nos ha dado fe. Hay mucho por hacer y se tiene que multiplicar, va a salir de nosotros. Cuando hablamos de multiplicar, no solamente hablamos de que tenemos una manzana y tenemos la capacidad de tener 4 manzanas. Hablamos de multiplicar lo que hay en nuestra cabeza, sueños, proyectos, aún cosas que vemos mal. Cosas que vemos mal en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Cuando ves algo y se te ocurren ideas, tenés la capacidad de que eso, que apenas es una idea, se puede multiplicar en algo. Y puede cambiar la historia de vidas por completo. Por eso, queridos hermanos, para eso tenemos fe, y esa fe tiene un propósito, y debemos usarla. Amén. Lo que tengas en tu mente, en tu cabeza, ese sueño, los que tenemos fe tenemos la capacidad, la facultad de que eso se multiplique, de que comience a crecer. Amén. Y se haga notorio, se haga evidente y bendiga a muchas personas. Por eso lo que tenemos de parte de Dios es tan grande, es maravilloso. ¿Estás preparado para que Dios te use? Bueno, en este tiempo tu fe va a aumentar, tu fe va a aumentar, tu fe va a aumentar porque hay un propósito dado por el Señor. Vamos a la palabra. La fe tiene el propósito de conocer a Dios, amarlo y servirlo. Cuando tenemos fe, no es una fe para uno empezar a gloriarse a sí mismo. Si Dios empieza a respaldarte en milagros, en señales, no es para que te jactes, no es para que te creas importante o algo, sino todo lo contrario, ser temeroso, creer y tomarse de Dios con todas las fuerzas, porque ese es el propósito, cada día amar más al Señor. Para eso Dios te da fe, para eso el Señor hace milagros en medio de su pueblo, para que nosotros lo amemos más y glorifiquemos su nombre. Amén. Que le puedas dar la gloria a Él y que cada día dependas menos de tus fuerzas y dependas más de Él. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Que cada día dependas menos de lo que podés lograr, que cada día dependas menos de lo que haces con tus fuerzas y reconozcas cada día más que necesitas de Él. Amén. Señor, sin ti no soy nada.
Los discípulos en un momento llegaron a esa decisión. En un momento Jesús les dijo, porque algunos cuando veían el Evangelio y conocían y veían la mano de Dios, algunos se empezaron a apartar porque decían, esto es muy fuerte, esto es muy grande, se empezaron a ir. Y Jesús les dijo a sus discípulos, si quieren irse ustedes, también váyanse. Qué fuerte, ¿no? Que Jesús te diga, bueno, si quieren, váyanse también. Vayan y vivan en sus fuerzas, sigan adelante sus vidas, sin mí. ¿Y saben qué le dijeron los discípulos? Señor, sin ti ya no somos nada. Sin ti nada podemos hacer. Bueno, esa es la decisión que Dios quiere en nosotros. Que digamos, Señor, no soy nada si no estás en mi vida. No soy nada si no me estás tocando, bendiciendo. No soy nada, no puedo hacer nada. No puedo lograr nada en mis fuerzas. Necesito tu bendición. Y ahí cuando tomamos esta decisión es que nuestra fe está creciendo. Que nuestra fe tiene propósito. Cada día lo amamos y lo alabamos más por todo lo que le hace en nuestras vidas. Necesitas de Él. En todo, en las pequeñas cosas, aferrate de Dios. No pelees en tus fuerzas, usa la fe. En las pequeñas cosas, aún en lo que haces en tu rutina, cuando salís a la mañana, que quizás lo haces hasta en forma automática, te levantás, desayunás, salís a trabajar. Bueno, decís, Señor, dame fuerzas para esto, dame fuerzas. ¿Lo he hecho solo? Sí, pero necesito tus fuerzas, necesito tu respaldo. Seguro que va a ser mucho mejor, con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a la palabra. La tragedia más grande de la humanidad es vivir sin fe y sin propósito. Vivir sin fe, vivir en nuestras fuerzas, sin esperanzas, es lo que vemos en la humanidad. Por eso, si hay algo que el cristiano va a tener que confrontar es contra esa negatividad. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría que no tiene fe. Y vos te vas a chocar, no sé, tenés en tu lugar de trabajo 10 personas, puede haber una o dos con fe. Pero después va a haber una gran mayoría que va a atentar contra esa fe. Y vos te tenés que plantar. Porque tenés la otra opción, de engancharte en esa falta de fe. En donde te dicen, uy, va a ir todo mal, y vos decís, a pesar de que estuviste hoy domingo escuchando la palabra, recibiendo, y vos decís, sí, es verdad, va a ir todo mal. Tu fe se está apagando. Uy, cómo las cosas, este mundo va de mal en peor. Sí, es verdad. Y empezás a declarar cosas que la gente sin fe declara. Pero un hijo de Dios no vive conforme a lo que sus ojos de la realidad, sus ojos físicos ven. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe. Y el que vive por fe vive como mirando al invisible. Amén. Como mirando a Dios que aún no vemos. El que tiene fe tiene la certeza que aunque no ve algo, lo va a recibir. Va a ser palpable. No vivas como vive este mundo. No aceptes vivir como el espíritu de este mundo ha decidido vivir. Viví conforme a lo que quiere el Espíritu de Dios. Que vivas por fe. Amén. Que vivas por fe. Aunque sea mayoría lo que la humanidad piensa y vive sin Dios y declara, nosotros vivimos por fe. No dejes que esa mayoría te pase por arriba o apague tu fe, sino todo lo contrario. Afianzate, tomate más del Señor y que tu fe cada día vaya en aumento. Los hijos de Dios vivimos por fe. Los hijos de Dios vivimos por fe. Aún ante la realidad tan pesada, tan difícil, bueno, nosotros nos tomamos de Dios y creemos. Creemos porque tenemos fe. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a ver un hombre que se encontró con una realidad, con Nehemías, que fue un hombre que tuvo fe y un hombre que tuvo propósito. Y a Nehemías le vinieron las malas noticias. Leemos este pasaje, está en Habacuc. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los hijos que habían escapado.
que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, miren, aquí vino la mala noticia, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Su ciudad estaba destruida. Acá estaba la mala noticia. Amén. Quiero aclarar que no es Habacuc, es Nehemías. Ahí la computadora nos hizo una mala jugada, pero Nehemías. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí se nota el hombre que tiene fe y tiene propósito. ¡Aleluya! Acá Nehemías recibe una mala noticia y hace lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. La humanidad o la gran mayoría sin Dios hace todo lo contrario. Puede renegarse de la situación, enojarse, maldecir el nombre de Dios, bajar los brazos y decir, mi ciudad fue destruida. Pero Él hace algo que tenemos que hacer los que tenemos propósito y los que tenemos fe. Amén. Aquí vamos a ver algunos pasos que Nehemías decide tomar para poner adelante su fe. Y luego se ven los logros. Nosotros tenemos que aprender a hacer esto, queridos hermanos. Que cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos un mal diagnóstico, cuando tenemos algo que es complicado en nuestras vidas, tenemos que aprender de estos hombres de fe que están en la Biblia. Tenemos que actuar como ellos, levantarnos en fe. Porque si no tenemos la otra opción de decir, bajo los brazos, me enojo y hago lo mismo que hacen los demás. Porque yo pienso, los que le vinieron a contar a Nehemías esta situación, estaban en la postura de no tener fe. Porque vinieron y presentaron la queja, pero no presentaron ninguna solución. No dijeron, Nehemías, te venimos a convocar porque nuestra ciudad está destruida y vamos a hacerlo todos juntos, vamos a reconstruir. No, ¿qué hicieron? Vinieron y le contaron la mala noticia. Lo mismo que seguro que nos pasa más de una vez a nosotros, que vienen y todos te cuentan las malas, te cuentan, pero nadie te da la salida, nadie te brinda solución. Mirá solamente los noticieros y vas a ver que te dicen todo lo malo, pero no te dicen ni una salida. No te dicen una solución. Bueno, así es el mundo y así es el espíritu de este mundo. Y Nehemías le pasó esto, pero gloria a Dios que Nehemías era un hombre de fe. Entonces cuando escucha estas malas noticias, él toma una decisión y se levanta en fe. Y es lo que debemos hacer todos nosotros. Entonces cuando te encuentres ante una mala decisión, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Vamos a ver un poquito más adelante. Acá dice, cuando oí estas palabras, me senté. Amén. Paró. No salió corriendo. Se sentó. Se alineó. Cuando tengas una mala noticia, no reacciones. No reacciones. Porque hay una diferencia entre el que reacciona y el que acciona. El que reacciona sale corriendo para cualquier lado. Vas a ver que cuando hay un incendio hay gente que reacciona, sale corriendo, se cae, se choca, entra en pánico. Eso es reacción. Hay gente que va a accionar, va a ir, va a agarrar el matafuego y va a apagar el incendio. Va a tratar de hacerlo. Bueno, es una gran diferencia. Y acá está un paso que es fundamental para la gente que tiene fe, el sentarse. O querés no sentarte, quédate parado pero pensando. Pensá en quién creo, en quién tengo fe, quién me respalda, de quién soy hijo, para qué estoy en este mundo. Empezá a pensá. Esto hizo Nehemías y dice, y lloré. El síntoma de llorar era que él entendía la realidad. ¿Por qué lloró? Porque entendió que la cosa era complicada. Amén. Hay gente que a veces no entra en la realidad. Y eso tengo que hablar de los cristianos que son místicos, que no aceptan la realidad.
Si hay alguien aquí enfermo y dice, a mí Dios me sanó, no voy más al médico, no tomo la medicación, porque Dios me sanó, no acepta la realidad. No va al médico porque no quiere escuchar más la mala noticia. No va al doctor porque no quiere entender la realidad. O algunos dejan los medicamentos. Deja el medicamento cuando Dios te sane y el médico certifique el milagro. Amén. Si no, esa persona no es que tiene fe, es mística. Entra en el misticismo y escapa de la realidad. Ni me escuchen, yo no escucho noticieros, no leo los diarios porque no quiero escuchar, porque yo tengo fe. No, está escapando de la realidad. Acá Nehemías lloró, aceptó lo que estaba pasando. No la aceptó, perdón, pero vio la realidad. No la aceptó de ninguna manera, pero sabía que estaba pasando. No escapaba. Él estaba en otra ciudad, podría haber dicho, yo me quedo acá, estoy bárbaro, sigo orando, ¿cómo? No, él entendió la realidad, la entendió, por eso lloró. Pero luego de ver la realidad, hizo algo que es muy importante. Dice, hice duelo por algunos días, la aceptó, la digirió, ayuné y oré delante de Dios. Estas dos palabras son claves, ayunó y oró. Ahí empezó a buscar la guía y la revelación de Dios y qué es lo que todos necesitamos ante una gran mala noticia. Orar y ayunar. Orar no entró en pánico, no se amargó, sino que empezó a orar y ayunar por la situación. Por eso los que tenemos fe tenemos propósito. Amén. Porque no entramos en pánico, no renegamos de la vida, no protestamos, sino que empezamos a orar a Dios y a ayunar. Si estás en esta mañana ante un gran problema, orá a Dios y ayuná. Creo que Dios nos está llamando a orar y ayunar. El domingo pasado también el Señor nos dio esta palabra, ¿verdad? De orar y de ayunar. Y se acuerdan que Jesús dijo, hay géneros que solamente salen con ayuno y oración. Y Dios nos está diciendo, si estás ante una gran fortaleza, si tu vida, si los muros de tu vida, si hay puertas quemadas, si hay cosas que están destruidas, empezá a orar y a ayunar, porque el Señor va a hacer un milagro. Pero Dios pide que empecemos a orar, empecemos a ayunar por aquellas cosas que queremos que se comiencen a restituir. En este año de regeneración, Dios quiere cambiar muchas cosas. Por lo tanto, es tiempo de orar y ayunar a Dios. Amén. ¿Estás preparado para eso? Hombre de fe, mujer de fe, tu fe tiene propósito. La fe con propósito no acepta que las circunstancias determinen el destino de tu vida. El que no tiene fe y no tiene propósito, cualquier circunstancia determina su destino. Cualquier cosa. Entonces, él pensaba ir para allá, pero vino una circunstancia y cambió para allá. Y vino otra circunstancia y cambió para allá. Y en vez de ir en línea recta hacia sus sueños, sus proyectos, un día sale para allá, otro día sale para allá. Y terminamos siendo inconstantes en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian las cosas. Somos un poco, los que somos de aquí, de Mar del Plata, lo vamos a entender. Quizás en otras ciudades no van a entender esto, pero somos como el clima de Mar del Plata. Empezamos a vivir de esta manera. Un día tenemos una fe tremenda y otro día no tenemos fe. ¿Por qué? Porque andamos conforme a las circunstancias. Vieron que en Mar del Plata un día estamos en la playa y al otro día tenemos una campera, prendemos el calefactor. No importa, los meteorólogos acá se reciben de contadores, porque no pueden acertar. Mañana llueve, un sol tremendo. Mañana sol maravilloso, una tormenta. Tremendo, Mar del Plata es así. Bueno, esta fe se puede convertir en algo inconstante cuando no tiene propósito. Así puede ser. Así, quizás los que viven en el Caribe, dice acá, llueve una vez al año, el 2 de septiembre, todos los años, el mismo día llueve. No, acá organizás una fiesta en un parque, necesitas una carpa. Organizás en un lugar adentro, necesitas un lugar afuera, porque por ahí es un calor. Bueno, Mar del Plata, así a veces nuestra fe.
Así nuestra fe puede llegar a ser. Por eso es tan importante nuestra fe, nuestro andar en el Señor tiene que ser directo. Amén. Sin andar conforme a las circunstancias. Si hoy tenés fe porque te va bien, pero mañana tu fe desaparece porque te va mal, bueno, tenés que cimentar la fe. La fe verdadera es una fe que persiste y tiene propósito. No se debilita tan fácilmente. Cree aún en medio de la dificultad. Y esa es la fe que debemos desarrollar. Por eso, queridos hermanos, esta fe no tiene que ser conforme a las circunstancias, sino tomados de la mano de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Vamos a lo que hizo Nehemías. Primero se sentó, luego lloró, hizo duelo, luego ayunó y oró. Me quedo con las dos últimas, orar y ayunar. Esa es la clave. Meditá por un momento la situación que estás viviendo. Meditá, tomá realidad de lo que estás viviendo. No huyas de esa realidad. Afrontala, pero afrontala no en tus fuerzas, sino con fe. Afrontala en tus fuerzas, no te engañes, no seas místico, no niegues la realidad. Esta palabra también es para aquellos que están luchando contra vicios, como las drogas, el alcohol, el juego. Bueno, no huyas de esa realidad. No necesitas fingir que no pasa eso, sino aceptalo. Sos adicto, sos alcohólico, sos jugador. Quizás hay alguien con violencia de género, sos golpeador, sos violento. Aceptalo delante de Dios, aceptá esa realidad. Sentate por un momento, aceptá la realidad, pero decí, esta realidad puede cambiar en el nombre del Señor. Arrepentite, volvete a Dios, Dios te va a liberar. Ni hablar de si las cosas van mal en tus negocios, aceptá la realidad, te equivocás, salen mal, sentate, meditá, pero empezá a orar y ayunar, porque Dios te va a dar las fuerzas para que eso se resuelva. No niegues la realidad, no creas que sos un empresario exitoso si te fundís siempre. No creas que sos un buen padre si ya tenés muchos divorcios. No creas que en tu familia haces las cosas bien si te divorciaste muchas veces y siempre las cosas terminan mal y tus relaciones se terminan rompiendo. Reconoce que hay una falencia. Reconoce que hay una falencia. Ni hablar en el ministerio, si ves que las cosas no funcionan, reconoce la falencia. Reconoce y empezar a orar y ayunar para tener esa fe que tiene propósito. Amén. Que tiene propósito. Hay un propósito para tu vida. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. ¿Cuántos están preparados? El Señor nos habló por medio de su palabra. Vamos a soltar esta declaración de fe como centro cristiano. Vamos a declarar que en este año vamos a caminar en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Vamos a declarar que hay un propósito y vamos a caminar en fe a ese cumplimiento. Hay un propósito para tu vida. Decí conmigo, hay un propósito para mi vida. Hay un propósito. Levantando los muros caídos, reconstruyendo todo lo que el enemigo derribó. Amén. Si en tu vida hay cosas que están derribadas, bueno, para eso Dios te ha dado fe. Ese propósito, esa fe que te ha dado, es para que el propósito se lleve a cabo. Amén. Vas a reconstruir los muros, vas a reconstruirlos, te vas a levantar en fe. Aceptalo, tiene que ser una declaración de fe. Todo lo que veas caído, pero no solamente para tu vida. Podés, por medio de la fe, el propósito es que levanten los muros de otros, levantes a otros que están caídos. También lo que vemos en nuestras ciudades, lo que vemos en nuestro país. Estamos plantados por Dios en la tierra donde estamos para que Dios nos use, para reconstruir, para levantar, para volver a edificar aquello que hoy está destruido. Para eso Dios nos ha dado fe. Para eso tenemos ese propósito aquí en la tierra, para que podamos reconstruir. Por eso no te subestimes, no solamente te enfoques a tu necesidad,
No te enfoques a los problemas que tengas en este momento. Lo que Dios te dice por medio de su palabra, que esa fe que Él te da tiene un propósito para que resuelvas los problemas que hay en tu vida. Pero también Él te quiere usar para que sean resueltos los problemas de otros. Para que resuelvas los problemas de otros hogares, de otras familias. Hoy quizás tu familia está destruida. Pero lo que Dios te dice es que amplíes tu fe. No solamente es para tu problema personal o para tu hogar. Dios va a usarte y aún esa situación personal va a servir para testimonios de otros. Va a servir para que otros vean lo que Él hace. Y vas a poder ayudar y reconstruir los muros caídos de otras personas. Hay un propósito. Solamente debemos aceptarlo. Por eso vamos a hacer esta declaración de fe. Padre Celestial, en esta mañana declaramos que este año caminaremos en fe hacia el cumplimiento de nuestro propósito, levantando los muros caídos y reconstruyendo todo lo que el enemigo derribó. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así será. Así será.